Muchas gracias por venir. La verdad es que me esperaba menos gente. O sea, y bueno, pues soy Laura Juan, llevo tatuando 27 años. Empecé a tatuar en 1995 y vengo a contaros un poco pues cómo ha sido, ¿no? Porque es mucho tiempo y la verdad que ha habido muchos cambios y han evolucionado mucho las cosas y puede ser muy interesante, ¿no? Supongo que todos os estaréis empezando a tatuar o conoceréis un poco. Vale. Pues bien, empecé a tatuar en 1995, casi nada. Y bueno, he traído unas fotillos para que no... A ver. Vale, ahora ya sí. Gracias. Bueno, antes de todo deciros que es la primera vez que doy una conferencia, una charla, entonces no sé cómo va a ser, pero bueno, espero que os sirva y bueno, sobre todo pues que si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de responderla. Bueno, he traído como algunas fotos que tengo pues, de todos esos años y esto es, no cuando empecé a tatuar, pero bueno, casi cuando empecé a tatuar en una convención esta creo que era de Barcelona. Y bueno, os voy a contar un poco cómo empecé y por qué. O sea, hay que tener en cuenta que en esa época el mundo del tatuaje era un mundo muy reducido y también un poco quizás estaba muy monopolizado, ¿no? O sea, como un grupo de gente que lo llevaba y ya está. Y era bastante difícil entrar, sobre todo muy difícil acceder a materiales y bueno, la cosa fue porque me hice mi primer tatuaje y vi en esto joder, que tenía mucho que ver con lo que conocía de las artes plásticas, porque bueno, desde pequeñita, desde los 9 años, empecé a pintar en una academia de pintura que había debajo de mi casa y estuve hasta los 16 años. Entonces, cuando me hice mi primer tatuaje con 17, me di cuenta que, joder, que tenía mucho que ver y me pareció inquietante, me gustó. Luego, un poquito más adelante, con 18 así, volví a tatuarme y entonces dije que, joder, que podría hacerlo, también animada por mis amigos y tal. Dije que podría probar, pero claro, el problema era que cómo conseguir el material. No había, en España no había ningún sitio. O sea, creo que podías conseguir en Francia pero claro, lo podías ver en revistas, si encontrabas alguna revista y tenías que saber inglés y era muy complicado. Luego, aparte de eso, era como un poco, estaba todo como muy oculto, entonces nadie te decía qué era lo que necesitabas ni nada. Pero bueno, por algunos amigos así me dijeron y una amiga me pudo traer algo de material de Los Ángeles, pero no todo. Entonces luego completé pidiendo a Francia y tal. El caso es que el material, bueno, esto es yo trabajando también esto es en mi estudio. Esto
de ser en el 98 y bueno, estoy haciendo ya un retrato que ya os contaré luego más adelante, porque ya ahí empecé como a querer meterme en este estilo, ¿no? En el realismo. Esto era lo que os hablaba del material, ¿no? El material venía prácticamente como lo veis así, o sea, como lo veis aquí. Lo único que me falta es el tubo. No sé si sabéis, ¿no? Los tubos de acero, el clásico tubo, es lo único que me falta. Probablemente fue lo que me faltaba en ese momento, ¿no? Que luego conseguí de Francia. Bueno, el caso es que claro, me trajo todo sin soldar, las agujas venían sin soldar, o sea que cuando yo me vi con un paquete así, con agujas, un agrupador y 4 botes de tinta, dije, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Encima, cuando cogí la máquina, esa fue mi primera máquina de tatuar, pues esa máquina pesará 250 gramos, una máquina de bobinas que ahora también, bueno, pero era lo que había, ¿no? Y no sabía qué hacer con ello, pero algo me decía que tenía que seguir adelante. Entonces seguí adelante, pregunté a algunos amigos que se dedicaban, que también estaban experimentando, se dedicaban al graffiti y tal, y conseguí hice mi primer tatuaje en una trastienda en la calle Galileo, que era una tienda de discos y tal, y ahí el chico se prestó a decirme o a ayudarme a que montase todo y a que hiciese mi primer tatuaje. Curiosamente, las agujas las pegamos a la varilla con los tites. No me digas, o sea, pude hacer el tatuaje, no sé si ahora podría, no sé, pero pude hacerlo, además el tatuaje era una amiga mía, obviamente, entonces pues nada, pero estaban pegadas con los tites. Y también las agujas eran redondas, o sea, las Magnum no existían en ese momento. Bueno, entonces yo recuerdo trabajar con agujas de 3 y de 14, rellenar con una aguja de 14. Una aguja de 14 totalmente recta, o sea, era lo que el agrupador te daba. El agrupador es una pletinita con agujeritos y tú metes ahí el grupo de agujas y se quedaban así, abiertas, a veces despuntadas, pero bueno. Entonces, bueno, en esta tienda donde hice mi primer tatuaje no duré mucho porque a la semana vino la policía a cerrarla. Tenía problemas. Y nada, me quedé así en la calle y justamente este chico me dijo que en una revista de tatuajes había visto que en Tarragona daban un curso de tatuajes. Y yo dije, pues voy a ir para que me expliquen cómo tengo que hacer, cómo tengo que soldar, cómo tengo que... Y efectivamente fui, prácticamente me solucionó eso, lo de soldar y cómo colocar el tubo, porque realmente para aprender a tatuar no, porque ya fue un poco la práctica. Entonces, bueno, ya haciendo el curso resolví un poco ese problema y comencé a tatuar en casa de mis padres. Y no se dio mal, venía gente y tal. Lo que pasa que, bueno, ya era un poco, pues como que tatuar con mi abuela haciendo la cena era un poco... Entonces pues decidí abrir un local y fue bien. Lo que pasa que, claro, iba bien en comparación de los tiempos que vivimos porque no había mucho donde... Entonces, en Madrid estaba el estudio de Mao Katy y poco más. O sea, había alguno pues en Alcalá de Henares, otro en, bueno, Vallecas, poco más. Y entonces, pues fue bien. Y
ahí, pues eso, todo eso que funcionase, pues te motiva para decir, joder, pues quiero investigar más de lo poco que se podía, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ir a convención y fui a la Convención de Barcelona porque, pero no a participar, para mirar y la verdad una buena forma de aprender y ahí descubrí pues gente que luego que ha sido mis referentes, ¿no? Entonces, gente como Tintín, no sé si conocéis, conocéis algo de su obra, su trabajo, y Robert Hernández, que supongo que sí. Pues ellos los descubrí en esa convención de Barcelona y bueno, quedé impactada, ¿no? Porque me di cuenta que antes en los estudios lo que había era unos catálogos y trabajábamos en base a eso. Entonces dije, joder, se puede hacer más, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso me animó a empezar a investigar un poco con el estilo realista. Empecé a hacer mis primeros retratos en sombras, todos con aguja, o sea, mis primeros retratos en sombra. Este no sé, creo que ya, no sé si pero los rellenos eran con aguja redonda, o sea, una aguja de 14. Y la verdad es que me gustaba y me motivó un montón, o sea, ver todo lo que se podía conseguir, ¿sabes? Con el tatuaje. Me parecía, pues eso, que la piel era ideal para, no sé, para hacer algo así y tal. Me gustó. Y nada, entonces luego ya pasé a participar en convenciones, la primera en la que participé fue aquí en Madrid. Y bueno, me dieron algunos premios y todo eso, pues imaginaros, o sea, me motivó un montón y bueno, me animó a seguir. Entonces, bueno, llegaron las Magnum, ya llegaron también algunas entrevistas para algunas revistas y todo esto pues me empujaba a seguir y tal. Y bueno, esa es una revista que será del 98, que vendían en los kioscos y no sé si salían cada mes. Y entonces ahí tenías un mogollón de diseños y era, o sea, era lo que se veía, ¿no? Entonces también os he traído esta revista para que veáis un poco lo que se veía, ¿no? Que a lo mejor por eso luego cuando la gente empezó a hacer el estilo realista, que pues que había mucha diferencia de lo que se estaba haciendo, pues impactaba, o sea, la gente, pues, es como que ahí empezó la evolución, ¿no? Y bueno, con todo eso, pues claro, llevó a mejorar las máquinas, no solo con la evolución o sea, con la aparición de estilos, ¿no? Pues no solo realismo, ¿no? Pues estaba el estilo más tradicional, el estilo oriental, y había muchos menos que hoy en día, pero bueno, sí que empezaban a aparecer y la gente iba teniendo otro concepto del tatuaje, ya se iban dejando un poco las cosas de catálogo para buscar al artista y hacerse piezas más interesantes. Que bueno, que ahora a mi hija, por ejemplo, le encanta este rollo flash. Está sí, tiene rollo. En fin, luego esta revista, que bueno, se la cortaba, que es un poco... Pero la revista, no sé si... no la pusimos. Bueno, la revista es muy interesante porque
aparezco yo entre, no sé si son 5 tatuadores de todo el mundo y bueno, hacen referencia como a que, pues un poco a los tatuadores que estaban en esa época ahí despuntando y tal. Y bueno, eso era muy guay y motivaba, la verdad. Entonces, bueno, lo que a partir de ahí, bueno, recibí un montón de premios, luego viajé fuera ya de España, asistí a algunas, mi primera convención fuera fue Berlín, luego pasé a Milán, recibí algunos premios en convenciones internacionales y, y bueno, conocí a mucha gente, bueno, conozco a mucha gente del rollo y tal, del mundillo. Y, a ver, convenciones y viajes, no, eso, no tengo nada. Bueno, lo que os quería decir, o sea, el tatuaje, evidentemente que en todos estos años ha habido, pues eso, un antes y un después, ¿no? El tatuaje de ser algo un poco tribal, de un poco de grupos, de gente, pues a ser algo pues un poco más, pues yo qué sé, para, pues eso, lo que he dicho antes, que la gente buscaba al artista o el estilo incluso, en fin. Y bueno, ¿qué más contaros? Pues la evolución, bueno, teniendo en cuenta que esto estaba hecho con agujas redondas prácticamente, estos retratos que están aquí unidos porque las fotos no las he encontrado, y eso ya está hecho con Magnum y tal, pues hay una notable evolución, pero bueno, tampoco no sé si vosotros notáis demasiada. Luego, lo que sí que es interesante es que empecé un poco haciendo un estilo, queriendo hacer un estilo un poco hiperrealista, pero conforme han ido pasando los años, eh, he pasado a un estilo un poco más impresionista, porque me parece que la piel no es adecuada para tantos detalles ni mínimos detalles, ¿sabes? La piel, sí, al principio se puede ver muy bien y tal, pero luego no va a ser un tatuaje para toda la vida. Entonces, en 15 años no vas a ver el tatuaje. Entonces, a lo mejor por eso fui dejando el hiperrealismo para pasarme un poco más al impresionismo, o sea, darle más valor a la mancha, darle más valor a la forma y tal que en sí a los detalles, ¿no? Por eso, bueno, ahora hay estilos que yo supongo que tendrán, o sea, se tendrán una evolución también, porque no tienen mucha lógica. O sea, son estilos nuevos que están saliendo con gente nueva, pues como por ejemplo microrrealismo. No sé yo o sea, tienes que plantearle a la gente que no es un tatuaje para toda la vida, porque yo hice muchas pin-up también en los 90 y he visto pin-up que los ojos estaban como pintados de negro todo, o sea, los detalles se abren, no. Entonces, no sé, sí que está claro que ahora son otras máquinas, hay otras agujas, lo de la tinta no creo que tenga mucho que ver, pero es que no creo que la piel esos detalles no creo que lo soporten. Entonces, si quieres un tatuaje o una pieza para toda la vida, no, estos estilos no. Pero, pero a ver, no quiero pecar de, no sé, igual se evoluciona y se hace un microrrealismo un poco más
o sea, se quitan detalles y así, pues eso, como más impresionista, más. Y así pues entonces sí puede ser que funcione con el tiempo el tatuaje. Entonces, bueno, eso es, son cosas que yo veo, ¿no? Y bueno, también cuando yo empecé a hacer realismo, ponle que había eh, pues 4 estilos, nada más, y ahora cuántos hay, un montón, ¿no? Es genial, ¿no? Bueno, es más, de hecho, mi sensación durante muchos años era que yo no tenía estilo, porque como estaba copiando, pues no tenía estilo, pero luego al final era que sí. Y resulta que, bueno, pues fue una alegría. Y, y bueno, pues no sé qué más contaros así. ¿Vosotros tenéis alguna cosa o si me vais diciendo, os puedo... Sí. Yo me acuerdo que en el 96 me Mm, empecé a tatuar mm, y es lo que dices tú, había 3 estudios y casi como una sensación como de ilegal, sí. sensación. Y luego sí que es verdad que ha influido muchísimo cuando, o por lo menos yo lo veo así, con la incursión del punk rock y el hardcore, cómo se empezaron a ver en mangas enteras en esos cantantes y tal, Sí, y influía mucho en cómo sí. querías tú imitar a Claro, tus ídolos, ¿no? sí, 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 claro, es una buena observación. Claro, sí, pero sí, claro, o sea, la música y los grupos de música influían para todo, ¿no? Para la moda, para el tatuaje, para todo. Sí. Pero claro, lo bueno es el camino que ha seguido el tatuaje, que ha pasado de ser algo como pues como para tener aceptación o tal, a pasar a ser un arte, porque la gente ya busca al artista y busca la pieza en concreto que quiere llevar. Entonces es un poco también más individual, ¿no? Sí. Sí, así que, bueno. ¿Empezaste haciendo realismo? No, no. Empecé, sí, no sé si me he explicado bien. No, empecé haciendo de flash, o sea, de catálogo. Delfines, demonios bebés, tribales y así empecé. ¿Cuándo pasaste al siguiente nivel? Pues cuando cuando fui a la primera convención, pero no a participar, fui a pasear y descubrí a artistas pues, como Robert Hernández, Tintín, Sabine Gastron, creo que se hizo, no sé cómo se dice bien, y descubrí a toda esta gente que ya hacía realismo, pero luego era curioso porque es que era una etapa de transición, entonces los artistas en ese momento no solo hacían realismo, como ahora, que te metes en el perfil de un artista y sabes el estilo que hace porque solo hace eso, pero en aquel entonces no, por ejemplo Tintín pues hacía también, trabajaba el estilo oriental y el realismo y Robert pues también, bueno, Robert siempre ha sido su trabajo, su ilustración, o sea, entonces, pero también hacía sus retratos, creo que todos hemos hecho, en ese momento hacíamos un poco de todo, no era como ahora que ya sí que os podéis encaminar más a lo que queréis. Aparte, bueno, quería hablar que se me ha olvidado y puede ser interesante que pues todos esos... O sea, todos esos premios y tal me iban motivando pero tenía la necesidad de que tenía que aprender
más cosas, porque realmente nosotros veníamos con otra cultura, digamos. O sea, ahora estáis mucho más preparados o es lo que se os propone, ¿no? Que estéis muy preparados con otras técnicas o conocimientos o tal para que luego podáis desarrollar un estilo, porque es que ahora es lo que nos piden o lo que se pide, ¿no? Que el artista esté definido y que tenga... Entonces, para eso tienes que trabajar mucho, pues, previamente, pues, otras técnicas y otras cosas. Supongo que como tienes que conocer otras técnicas y otras cosas para hacer cualquier cosa, pues, cualquier arte plástica o sí. Entonces, a ver qué me pierdo. Pues ahí empezaba también a llegar gente como más joven, que venía más preparada, pues venía de la ilustración, venían de los mundos. Entonces yo tuve la necesidad de que tenía que nutrirme un poco. Y fue cuando pasé por esta escuela, por el SDIP. No vine a hacer el curso de tatuaje, pero hice un curso de, bueno, 2 años de ilustración y la verdad que fue súper interesante. No es porque esté aquí, fue súper interesante porque me ayudó pues a aprender a crear un ambiente, sobre todo la teoría, los colores, a cómo utilizarlos, la teoría del color, todo eso me sirvió de muchísimo. O sea, lo aproveché muchísimo. Y yo es lo que recomiendo, o sea, que es como que para, o sea, para multiplicar hay que saber sumar. Entonces, no puedes ponerte a tatuar si no tienes conocimientos de otras técnicas antes. Es muy importante. A lo mejor yo, por cómo era en ese momento las cosas, pues lo hice en otro tiempo. O sea, ya tatuaba, tenía una experiencia, pues tenía más conocimiento de cómo funcionaba la piel, tal. Y luego pues ya hice algunos cursos, porque aparte de estar en SPIP, luego estuve también aprendiendo con un pintor chileno aquí en Madrid y pintábamos al óleo y mucha pintura rápida, lo que viene a ser a la prima. Y es muy bueno conectar las técnicas con el tatuaje. Ya aparte del realismo, o sea, cualquier otro estilo, pero es muy bueno conectarlo, porque por ejemplo, a lo mejor le ir dejando el hiperrealismo y empezar a hacer algo más impresionista, pues conocer técnicas como la pintura rápida con el óleo me han servido de mucho, porque la piel tiene límite. Entonces, el hiperrealismo, imagínate, o sea, un pintor hiperrealista es alguien que está pum, pum, un poco creando tal, eso no lo puedes hacer con la piel, porque la piel no tiene límite. Pero por eso, ¿sabes? Tenía la necesidad de saber y tal, y entonces estuve también un par de años que me daba clases este pintor y practicaba mucho la pintura rápida al óleo y es muy interesante porque se puede llevar, o sea, es como alguien me decía, bueno, que te cambien las herramientas, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Yo no sé, es un poco con la intuición, tú al final dices, pues igual, si lo hago así con los pinceles, voy a probar a hacerlo así. Lo que también yo trabajo mucho mi estilo es con veladuras. O sea, lo que pasa es que las veladuras no
claro, dices, bueno, pues si trabajas a capas puedes dañar la piel, pero claro, es también conocer la piel y los límites, y sobre todo el orden de esas capas, pero sí es importante conocer otras técnicas. Yo no sé, supongo que vosotros, bueno, y más aquí aprendiendo en un sitio así, pues es así, es lo que... Así que bueno, sí, o sea, querías... Es que era lo mismo que era yo. Ah, vale. Yo tengo algunas Sí, preguntas un poco dime. más personales. Sí, dime. Que, bueno, por ejemplo, tu familia cuando decidiste que querías ser tatuadora y eso encima en esos tiempos, ¿cómo se lo tomó? Porque ahora mismo que ya el tatuaje está integrado, aún así la gente, las familias, los padres, se lo toman Sí. regular. No sé cómo fue. Pues sí, pues mira, está bien esta pregunta también. Pues mis padres muy bien, la verdad, pero no me preguntes por qué, porque tampoco tengo unos padres que... Hombre, mi padre, que de ahí me viene un poco la vena artística, él pintaba muy bien, pero se lo tomaron muy bien y siempre vieron el lado creativo de la historia, o sea, nunca pensaron que esto era porque me iba a hacer drogadicta o algo así. No, no, no. Mis padres, no, muy bien, la verdad. Luego también, pero no tan bien la gente, porque o sea, la sociedad, ¿no? En ese momento. Y además, para mí peor en las grandes ciudades. O sea, yo he ido a pueblos y la gente debe ser que como no está al corriente de nada, dice, bueno, pues será que esto va así, ¿sabes? Y no es tanta la crítica, pero de repente te encuentras en una ciudad como Madrid o Barcelona y todavía vas al supermercado con tu niña y tal, y a lo mejor te miran, bueno, no ahora, pero sí que... Bueno, y ahora Bueno, algunas todavía, Sí, puede ser. No sé, a mí ya es que me da un poco igual, pero yo tengo dos hijas y yo sí que recuerdo, no quería, pero más por ellas, a mí me da igual, pero más por ellas, no quería que se estuviesen preguntando y siempre iba con chaquetas al colegio y decía, bueno, ya llegará el momento. Quizás soy una madre más de instituto, efectivamente, luego, pero bueno, sin más, también, no sé. Sí, luego, una vez sí que en una operación, eso me sentó fatal, el tío me dijo, bueno, daremos las pruebas del SIDA cuando no era necesario. no era necesario. Y no sé, me dio la sensación como que me estaban metiendo en un saco que no iba. Sí, sí que te hacían así cosillas que eran... Por ejemplo, cuando di a luz de mi primera hija, era una maternidad que, bueno, era privado y, bueno, daba igual. El caso es que la matrona también, o sea, la matrona no sé qué se pensaba, o sea, bueno, tuve problema, me llegó a decir que se está jugando con la vida de mi hija. Digo, no, no, es que en las clases de preparación al parto me han dicho que no coma a partir de 12 horas, porque me van a hacer... Sí que tenían cosas que te... Entonces, cuando, por ejemplo, llevaba a mis hijas al colegio, me ponía una chaqueta o así para que no... para que a ellas no las dijese nada, porque igual con 6 años... No, ¿sabes? Pero, y luego una cosa que también tenía pensado deciros es que yo en lo que es el mundo del tatuaje no me he encontrado, por lo menos como artista, no me he encontrado machismo ninguno. O sea, para nada. Es más, yo siempre le digo a la gente, desde el principio los premios no había distinción de mejor obra de artista. Bueno, aparte no éramos muchas mujeres, pero no se nos cerraba las puertas. O sea, a mí siempre me trataron súper bien. He visto
o sea, he recibido así machismo de otras partes que no tendría. En cambio, del mundo del tatuaje, no. Todo, o sea, había, ¿no? Porque lo que sí que está claro es que en las revistas, mira cómo estábamos, ¿no? Y no sé ahora si ya, pero siempre era una mujer así, pues muy tal, la que aparecía en las revistas y tal, pero lo que a los artistas se refiere, nada, o sea. Te iba a preguntar justo eso. Sí, no, muy bien. Y además éramos muy pocas mujeres, muy pocas. Yo no sé, cuando yo empecé a tatuar, bueno, si éramos 3, no sé. ¿Cuándo empezaste a notar que se unieron más mujeres? Pues ha sido tarde, ¿eh? Pero yo creo que en te diría que ya 2000, no, un poquito, sí, 2000 ya empezaban a querer las mujeres, pero no, pero no, bueno, no sé. A mí no me costó nada, vamos, no. Las cosas al principio no eran difíciles porque fuese mujer, eran difíciles porque esto de lo que decía él era como un poco una secta, así, no podía salir nada de. Pero además, no sé si, yo me acuerdo, cuando yo llegué y monté mi estudio, eso ya no pasaba, pero yo me acuerdo que 2 años atrás o así, era que si abrías un estudio venían y te lo cerraban, te lo quemaban, ¿sabes? Cuando yo lo abrí, no, pero no había ni muchos estudios, ni muchas mujeres, ni era pequeñito, pero bueno, pudimos hacer un buen trabajo, ¿sabes? Porque los que estábamos fuimos. Además, yo siempre he pensado, porque, bueno, ¿sabes? La frustración del artista que vive con todos, ¿no? Y muchas veces cuando me venía abajo y decía, uff, que este trabajo, uff, normal, me castigaba, o sea, y ahora también digo, bueno, de esos trabajos míos malos, que tanto me ha avergonzado, a lo mejor cuando he visto y he dicho, ay madre, tal, pues ha servido para no solo aprender yo, todos hemos aprendido y al final, porque esos trabajos malos sirven para que todo evolucione, pues yo que sé, a veces las líneas se abrían, pero porque las agujas estaban soldadas en agrupadores y eso no sabías. Claro, al dejar caer la aguja se despuntaba y encima tú esa aguja ya tenías que. Y no sabía si era culpa de la aguja, si era culpa tuya, si era culpa de quién era como una locura. Entonces, pues gracias a eso, luego, pues toda la evolución y. Bueno, ahora eso es muy gracioso, porque yo digo, eso es como cuando a mi madre le dieron la olla express que ya nunca más quiso utilizar una olla convencional, ¿sabes? Entonces, pues a mí cuando luego me dieron las máquinas rotativas y los cartuchos y tal, madre mía, yo ahora coger una máquina de bobinas, no sé, mira, mi hija la mayor está tatuando ahora y lleva poquito tiempo, pero ella hace un estilo más, utiliza más la línea. Y ahora ha empezado a tatuar con máquina de bobinas porque es mejor para la línea. Al parecer, vamos, sí puede ser. Lo que pasa es que yo la línea no la utilizo mucho, pero sí que puede ser que la máquina lo que pasa es que la máquina de bobina, yo es algo que tengo pendiente, pero yo
también algo que hablo con mi hija, digo, la verdad, y eso ayuda a conocer otras técnicas porque te hacen estar más desenvuelto cuando tienes problemas pues, con la aguja, con la máquina. Al final vas a poder resolverlos más fácilmente que si no conoces, ¿sabes? Lo que os quiero decir. Y la máquina de bobinas es una máquina que hay que comprender muy bien y yo nunca le he pillado el rollo, pero la verdad es que me daban una máquina, yo tenía mis máquinas de bobina y tatuaba y tenían el fleje gastado, los flejes gastados, se calentaba la bobina, una cantidad de problemas pero bueno, llegaron las rotativas y me solucionaron la vida. Y ahora, bueno, tatúo con rotativa y... Así que... Y bueno, Magnum, lengua de gato, que es mucho mejor para mí, para lo que yo hago. Dime, perdón. Al principio tatuabas con bobina, ¿no? Sí, con la máquina que estaba al principio, esa fue mi primera máquina, que era una National, no sé si- Sí, bueno, tuve un montón de máquinas de bobinas, luego ya me las compraba pues porque era rosa y porque tenía un saldo. Pero en realidad al final me compraba las máquinas por lo bonitas que eran, porque no las llegué a comprender. Tampoco había nadie que te dijese, ¿eh? Luego muchos tatuadores, o sea, hacían las cosas de maravilla, pero tampoco te creas que comprendía muy bien la máquina, ¿sabes? Pero claro, es que las rotativas no tienes que comprender, ¿sabes? Si va mal, la dejas, coges otra y ya está. Cuando entraste en el mundo de tatuaje de cero, la formación que estés teniendo, ¿cómo fue? ¿Rollo te enseñaron, te informaste? Rollo, tú llegas y tal, y coges y lo haces, pero por ejemplo, era muy, a la hora de pedir información o querer informarte, la gente del mundo del tatuaje era como muy reservada y no querían compartir lo que sabían, o al revés. No, exactamente. O sea, la gente era un mundo muy cerrado, era muy reservado, no sé, o sea, había ahí como un ocultismo. Y nada, y no sé. O sea, yo recuerdo de ir a un estudio, no sé por qué. Un estudio que había en Alcalá de Henares, y era un tatuador, un chico y tal. Y yo creo que le pregunté si me enseñaba a tatuar y me dijo que él no enseñaba a tatuar ni a sus hijos. Esa fue la contestación. Me quedé, dije, o sea, fíjate hasta qué punto el ocultismo, lo cerrado que era. O sea, yo me acuerdo, a mí, para que me trajese ese material mi amiga de Los Ángeles, claro, me tuvo que decir un tatuador que se llamaba Lobo, era Carlos Lobo, no sé si sabéis, ¿sí? Vale, pues me lo dijo él y me lo dijo en un bar, mira, se me pone los pelos de punta, me lo dijo en un bar como si me estuviese diciendo, no sé, ¿cómo se dice? Esta de la Coca-Cola, la receta de la Coca-Cola, ¿sabes? Era una cosa. Y claro, pues efectivamente mi amiga no me trajo el material todo, no me lo trajo completo. Y aprender, pues igual, no. Encima no tenías no podías ver nada, no había nada. Era por eso creo que es muy importante conocer otras técnicas, porque yo lo único que tenía para hacer era adaptar lo que yo sabía de otras técnicas, adaptarlo al tatuaje, ¿sabes? Y autodidacta. Y ahora que hay tanta información que está al alcance de esta mano, Hmm. formaciones, escuelas, internet, redes sociales, estilos y de todo, en plan, parece que ya está todo. En plan, tú que llevas muchos años y has visto la evolución, ¿qué crees que ahora para ti se tendría que hacer para destacar sobre
algo que puede hacerse eso. Ahora cualquiera se compra una máquina en Amazon y tatúa una piel sintética, empieza a practicar y ya tatúa. Y no significa que sea menos que alguien que se ha formado, porque realmente si ha practicado, se ha formado tal, está bien. Pero ¿qué te hace, qué hace de que destaques ahora? Bueno, ahora yo creo que cuando yo empecé tenía sus ventajas. Claro, queda poco. Claro, Y ahora es todo. y ahora es demasiado. Antes era poco y ahora es demasiado. Entonces, y ahora, a ver, yo creo que, pero como no solo para tatuar, yo creo que ahora mismo para todo lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y sobre todo ponerle como muy buena energía y, y ya está, y positivo, ¿sabes? Con lo que estás haciendo. Creer en ti, confiar, pero es complicado ahora, sí. Luego, aparte, pues con tanta información, no sé si deberíamos de filtrar un poco, porque a lo mejor tanta información, a mí me pasa, que tanta información me abruma, no, un poco te desvía al final de lo que puede llegar a ser tu estilo, tu camino, porque es tanta la información que estamos como muy dirigidos y a lo mejor hay que filtrar un poco, sobre todo trabajar tú y hasta concentrarte en ti, en lo tuyo, en tu trabajo y no tanta referencia de esto, ni de intentar compararte, ni de estar, porque creo que no es bueno. Te voy a hacer un poco la mítica pregunta que se hace Sí. siempre de, ya que has vivido tanto en la época de antes como en la de ahora, ¿qué consejo darías a alguien que está empezando o que ya lleva un tiempo, no sé, para, en mi caso, si estoy empezando a tatuar, Sí. ¿qué consejo me darías teniendo en cuenta que has estado en las dos épocas? Pues un poco como a ella, o sea, mi consejo es que te prepares y que no, o sea, que conozcas otras técnicas, que otras, ¿sabes? Y que trabajes mucho con eso, con otras técnicas, ese es mi consejo. En plan, no centrarnos en una sola. No, y sobre todo no centrarte en el tatuaje, porque el tatuaje al final es práctica. Centrarte casi más en nutrirte de otras técnicas, de otros materiales, porque así te vas a ver luego mucho más suelto con el tatuaje. Sí. Y nada, pues el que es... tiene cosas que ahora son mucho más fáciles, pero quedaros con las fáciles, o sea, ser positivos y para adelante, que es muy bonito, la verdad. A ti, tu hija le gustó por ti, claro. Pero ella es ella la que se interesó siempre. Bueno, lo de mi hija es una cosa que, bueno, no es rara, creo que pasa. O sea, mi hija empezó, ella no quería saber nada del tatuaje, porque lo que pasa es que a veces cuando tienes tanta conciencia de lo que hay, ¿sabes? Te echa para atrás y dices, no, ¿sabes? Te eclipsa un poco, dices, no, paso de esto y no. Pero luego ya, ella vino aquí también un año, porque yo le dije, bueno, mira, a ver, tal. Aparte, yo a mis hijas les digo, o sea, soy de decirles, ¿te gusta la fotografía? ¿Te gusta quieres hacer un curso de producción de cine? Hazlo. Porque a lo mejor te va a servir para si quieres tatuar. Fíjate, porque sí, al final lo vas a utilizar. Todo lo que. Yo creo que todo lo puedes unir. Entonces, pues yo siempre a ellas las digo, pues hazlo, ¿sabes? Porque a lo mejor no terminas haciendo eso, no terminas siendo productor de cine, pero
A lo mejor terminas siendo un tatuador y te sirve para tener, yo que sé, una buena fotografía, para tener una buena visión de composición, yo qué sé, mil cosas, ¿sabes? Entonces creo que todo sirve y por eso es muy importante la formación y que no pongáis solo foco al tatuaje, porque cuando hay una buena formación... Sí, formándote a día de hoy. Yo sí, sigo formando, me hago seminarios así con pintores que me gustan y sobre todo me gusta salir un poco del mundo del tatuaje porque me ayuda a despejarme y luego cuando vuelvo a tatuar digo, ojo, qué bien y además me siento como más ligera, más rápida, más... Es importante tocar. Sí. Y tú que empezaste en el mundo del tatuaje hace 27 años y era como un mundo tan de ocultismo y demás, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tantos años después? O sea, ¿empezaste creyendo que casi 30 años después ibas a seguir ese mundo? ¿O con No, una, la mucha verdad es que incertidumbre? no, nunca me imaginé que iba a llegar a ser un poco ahí una referencia, ¿no? Porque ni pensé que el mundo del tatuaje iba a ser lo que es hoy en día ni nada. Pero bueno, me hace muy feliz. También pienso que es el momento en el que me puse ahí, entonces también es un factor un poco suerte, pero bueno, suerte y trabajo, etcétera. Antes has comentado que fuiste a convenciones y luego también has dicho así por encima que fuiste primero como pues, a ver, y luego has participado supongo también. Yo no he ido nunca a ninguna, pero no tengo ni idea. En plan, cuando estuviste en plan en los dos lados, ¿cómo fue? En plan, llegar y ver todo y luego ya estar en los lados. Pues muchas veces he pensado que, o sea, primero fui a muy pocas convenciones sin participar, creo que a dos solo. A una en Barcelona y a otra, y a la primera que se hizo en París. Solo fui a esas. Y luego joder, me he arrepentido porque siempre que iba a trabajar no podía mirar y mirando se aprende un montón, porque al final Y yo, estando allí participando. claro, participando ibas a trabajar y entonces estás ahí envuelto en tu trabajo, en tu mundo y no... Y a mí me ha gustado siempre observar y ver cómo la gente lleva su trabajo, que por ejemplo yo las redes sociales, bueno, supongo que como todos, está muy bien también para eso, ¿sabes? Para ver cómo el artista ejecuta su trabajo. Yo, por ejemplo, creo que soy una persona como que tengo bastante intuición para eso y cuando veo, digo, pues esto debe ser que tal, o lo pone así o tal, o la nueva, ¿sabes? Y las redes sociales me sirven mucho y las convenciones me servían mucho porque con ver al artista cómo lo hacía, cómo tatuaba, cómo tal, no, bueno, pues es un poco llevarlo tú y imitar un poco esas cosas. Sí, pero bueno, estaba bien ir a las convenciones y participar porque es muy interesante y tal, y luego conoces a mucha gente y todo bien, pero también es muy interesante ir de espectador. Participar era como una forma de venderte. Claro, era el escaparate que había antes. Ahora ya con las redes sociales, bueno, te puedes quedar en casa. Pero antes no, antes las convenciones servían para eso. Pero bueno, también nos lo pasamos muy bien y eso era. Y ahora también está muy bien. Yo creo que Son más limitadas, ¿no? Ahora, de eh, entradas y eso, pero para ir para ir. como No espectador. sé, en plan, a mí fue que tienes que, para ir incluso ya ser tatuador, como tal, también no dejan entrar como Bueno, pero cualquiera. a lo mejor, bueno, claro, en algunas convenciones sí que hacen un poco de, pues se miran la trayectoria del artista y tal,
Pero, y luego también hay muchos problemas con sanidad y las cosas estas. Pero bueno, para ir como tatuador, pues no, pero yo creo que se puede, ¿eh? Lo que pasa es que si estás empezando, mi consejo es que vayas como espectador, ¿sabes? Yo, por ejemplo, te voy a hacer otra pregunta. Yo, por ejemplo, en el curso tenemos dos profesores, está Tami y Prieto. Entonces, hay veces que a mí ella me ha dado un consejo que él me ha dicho que para él, por ejemplo, me dicen en todo momento, cada uno lo hace y considera tal, pero yo no lo haría porque pienso que tal, y luego ella me dice, pues yo sí porque creo que funciona. Entonces, es igual que lo de las tintas. ¿Qué tintas uso? Pues esta se va bien, esta tal, el blanco de este, no sé qué, el rojo de tal, el negro este es mejor, la máquina tal. Entonces te dan como demasiada información y ya es como, ¿qué hago? ¿Qué cojo? Claro, es que eso al final es muy personal. Claro, Luego tú, al principio yo lo que le digo a la gente que aprende así conmigo y tal, yo le digo, bueno, hazlo así, ¿sabes? Vamos a empezar porque hay que empezar de alguna forma. Seguramente que luego tú vas a cambiarlo todo porque te apañes mejor de otra forma y con otras tintas. Es lo que te contaba, es lo que os contaba de mi hija, o sea, Candela aprendió a tatuar con rotativa, porque yo digo, bueno, vas a poner a tatuar con bobinas ahora, nos vamos a tirar la torta para que, y encima vas a empezar a frustrarte, ponte con la rotativa, toma. Y ahora resulta que ella está tatuando en un estudio con unos amigos y está empezando a tatuar con máquina de bobinas. Bueno, ya tatúa con máquina de bobinas y la rotativa la utiliza más para sombras, para otro tipo de cosas. Pero para la línea, la de bobinas. No sé si cambia. Pero es eso. Lo va viendo. Que luego, o sea, con un poco la experiencia, ya tú vas a adaptar tu material y te lo va a pedir solo. Vas a decir, no, pues a mí me va mejor esto, tal. Los colores pasa igual, ¿no? Hay gente que le va muy bien esos negros que son muy espesos y hay gente que no, que tiene que ser más, eso es igual. Pero de momento empieza con algo así que sea más bien práctico, que no te líe mucho y luego la vas a ir. Así que, bueno. Bien. ¿Qué tal es ser autónomo? Autónomo. Es una cosa a la que todos nos vamos a tener que enfrentar en algún momento si cogemos este camino y que nadie habla de eso. A ver, bueno, yo vengo de una familia de autónomos, con lo cual, bueno, eso como que lo tengo muy interiorizado. Pero no es ser autónomo, a ver, es que yo ya no autónomo como, o sea, como fiscalmente, ¿no? Yo creo que autónomo a mí me encanta, o sea, prefiero ser yo en cualquier cosa, ¿no? En decidir qué material uso, lo que hablábamos, que como prefiero ser yo. Ah, no, pero me refería fiscalmente. Fiscalmente no, pues fiscalmente era lo que te decía. Yo toda mi vida, mis padres han sido autónomos toda mi vida y lo tengo normal. Sí. Pero es que también, por ejemplo, yo empecé con un estudio, luego pasé a tener dos y luego en 2008 dejé los estudios para tener uno y casi privado, ¿sabes? Así mío. Porque no quería ser empresaria o no quería tener gente a mi cargo, ¿sabes? No quería tener un negocio y ir creciendo como artista. Quería crecer como artista, entonces eso lo simplifiqué un poco. Entonces, bueno, me quedé yo sola,
pues sí tenía una persona que te lleva la agenda y tal, pero no. Y ahora, bueno, como mi hija ha empezado a tatuar, pues he decidido cambiar un poco. Pero bueno, de otra forma, ¿sabes? Porque quiero seguir manteniendo ahí ese ambiente como de que es mi casa, ¿no? Tienes un estudio y Sí, estás tú y sí, ahora mismo estoy yo y está Ichi. Y bueno, está mi hija y otro chico, Quique, que vendrá por algunos días. Pero he estado yo mucho tiempo sola. ¿Y tú cómo a la hora de elegir a un tatuador que vaya a trabajar a tu estudio, qué valoras en esa persona a la hora de escoger a alguien? Pues La mira, por personalidad. ejemplo, el caso de Ichi, que la me... Hola. Bueno, el caso de Ichi, fíjate, o sea, me llamó mucho más. Ella estaba empezando a tatuar prácticamente. Pero me gustó mucho su parte creativa y sus diseños, su trabajo. Y la dije, bueno, yo no tengo problemas, ¿sabes? Si tú quieres, hace falta tiempo y tal, pero me gusta lo que haces y creo que puedes hacerlo y, o sea, como que aposté. O sea, sí, hombre, está bien que tenga una experiencia, pero no, entiendo que todos empezamos y, no sé, también mi hija, tengo que, pero valoro más el trabajo o sea, como la creatividad o Sí, tengo un sí, un trabajo previo que a lo mejor el conocimiento de tatuar. Y hay una pregunta que tengo, a lo mejor el personal no sé, es como algo que tampoco es igual que lo de autónomo, pregunto mi idea. Ahora estamos empezando a tatuar y es como, Patrick dijo, cobrar, vale. Y claro, yo personalmente yo es como, supongo que será rollo valorar tu trabajo y pedir X dinero por X trabajo, pero es como, y yo, como es como, ¿qué me creo yo para valorar esto? Rollo, ¿qué te pido? ¿Qué hago? Rollo, Ya, no sé. eso se llama el síndrome del impostor. Claro, Vamos, yo te puedo hablar de ese síndrome porque... Pues... O sea, ¿cómo superas eso? ¿Cómo llega un momento en el que dices, vale, tendré que decir? Sí, tengo que cobrar o lo tengo que regalar. Claro. Pues mira, yo qué sé, es que esto también es parte de ser autónomo, pero no autónomo fiscal, es parte de querer avanzar. Pues yo hay trabajos que han sido a lo mejor mis mejores trabajos y los he regalado porque eran los mejores y yo quería probar tal. Y hay trabajos que simplemente eran pues para recaudar porque tenía que comer, tenía que pagar los gastos y ponerle precio a tu trabajo, pues al principio tienes que hacer un poco, pues, un poco como, digo, yo qué sé, pues decir, bueno, lo estoy haciendo así, necesito... Es que al final necesitas practicar y bueno, pues a lo mejor un buen precio para que la gente se anime y no quedarte tan en deuda con la persona, porque parece que ya no, porque a lo mejor la persona no lo sabe o no, pero por lo menos tu conciencia sabes que quede un poco más tranquila, ¿no? Es decir, Claro, no hay buen... una teoría de precio. Bueno, sí creo que hay precios, ¿no? O sea, sí, el mínimo, por ejemplo, pero... Sí, hay unos Tú, mínimos. por ejemplo, ya tienes un renombre. Sí, Entonces, pero yo siempre he sido muy, o sea, nunca me he fijado en lo que cobran los demás y sí que es verdad que hay gente que, que tiene otros precios, que a lo mejor son de la misma, o sea, tienen el mismo nombre que puedo tener yo y tienen otros precios y tal. Pero yo creo que es que tú te lo adaptes. Sí que es verdad que yo a lo mejor, pues ahora puedo un poco jugar más porque ya pues tienes una trayectoria y todo eso.
pero yo también he sido siempre muy libre de... Sí, no, no sé, eso de que yo soy mucho de, a ver, no regalo, pero he trabajado mucho por amor al arte. Sí, pero bueno, viene, a mí todo bien. No soy muy gusta vivir bien. No, me conformo, estoy bien, pero me ha valido mucho más. O sea, terminaba el trabajo y decía, uff, me valía mucho más cómo había quedado, cómo queda o ahora mismo que lo que el beneficio. ¿Tienes algún trabajo plan favorito? Bueno, tendrás varios. Favorito. Sí, a De veces. decir, no sé, Sí, a veces va por años, siempre tienes alguna pieza que dices, ay, esta qué bien, y a veces pasa que no tenías muchas expectativas en ese trabajo y de repente queda genial, ¿sabes? Y bueno, pero favorito, no sé, bueno, a mi hija la ha tatuado y está bien, pero luego también se te crea mucha... Es que el tatuaje a veces tiene un puntito como desagradecido, porque luego lo ves con el tiempo, las pieles de la gente y tal, y dices, hostias, pues no ha quedado tan bien, o no tan bien como esperaba. A veces queda muy bien. Y eso es algo que te castiga. Pero yo ya, hace muchos años, y ya he aprendido a decir, bueno, si yo tatúo casi todos los días, utilizo el mismo material, llevo años utilizando las mismas tintas y, joder, o sea, los movimientos los hago igual, no debe ser culpa mía que a este tío le queda así y a este le queda no es más. más piel. También la piel, súper importante. ¿Perdona? El curar, el cómo lo cura. El cómo lo cura, pero también es súper importante cómo la persona, o sea, ¿cómo se dice? Cómo se cuida la persona. Claro, eso. ¿Sabes? La alimentación, o sea, no quiero ir ahora de, ¿sabes? Pero la alimentación, si la persona fuma o tal, eso se nota muchísimo. La O sea, crema muchísimo. también, ¿verdad? La cosmética, o sea, como usamos más crema hidratante que antes y tenemos la piel, se supone mejor cuidada. Sí, pero a mí me ha pasado que he tatuado, por ejemplo, un chico súper blanco, además el chico era un chico alemán, sí, muy blanco, ¿no? No quiero hacer estereotipos, pero bueno, este tío era muy blanco. Y se te hizo una manga en blanco y negro y los colores no quedaron muy bien. No queda bien. No. Pero además él tenía, o sea, sí que le quedó bien, pero le quedó muy apagado. Además él tenía otro brazo que le había hecho un chico irlandés y le había pasado lo mismo. Y de hecho me dijo, me he ido a repasármelo todo el brazo. Y efectivamente, cuando yo le hice el brazo, el color quedó pobre, ¿sabes? Bajó muchísimo. Y en cambio he tatuado a gente muy morena de piel, pero no morena porque esté bronceada, sino morena porque tienen la piel más oscura y los colores han quedado súper bien. Yo, por ejemplo, estudié el grado superior de estética Ujú. y di los fototipos. Cuando dices muy blanco, es fototipos que no es ninguna decir algo así. Pero es verdad que eso pasa por el hecho de cómo admite tu piel eso, la sustancia que le está metiendo. Porque en el grado Claro, había supongo. micropigmentación. Y, Claro. por ejemplo, tenías que usar un color, o sea, si lo hacías, tenías que mirar el color de la ceja de la persona o del labio o del ojo, pero tenías que usar otro color a ese porque ibas a presuponer que ese color no iba a ser el que quedaba porque lo iba a rechazar de alguna manera al juntarse y curar, y el sol es algo que constantemente desde que nacemos nos envejecemos, desde que nacemos, entonces la piel es eso que es como que tiene memoria, no es explicable, ¿no?
Entonces, Sí, al recibir eso, hay gente que lo admite, una piel que lo admite mejor y tal, pero no depende de las tintas o de tales. Es no. la piel. Hombre, a veces sí que la aplicación, o sea, que Sí, te hagan claro, bien eso un sí, tatuaje, si te lo hacen mal y este me pero lo clavaron y por mucho que- claro, o Pero sea, digo que a mí me lo aplicaron así, que por eso sí. lo entendí. O sea, por eso decía que a veces el tatuaje es un poco como que joder, que te castiga mucho, porque no es un lienzo, no es, sabes, que se queda ahí y ya está, ¿sabes? Sí, pero un lienzo realmente también se daña con el tiempo. Y Sí, hay sí. que estar cuidándolo, no es Sí, también, sí, exactamente, pero bueno, no es tan inmediato, ¿no? No, claro, Es que sí, el más- tatuaje, te estoy hablando de que a lo mejor viene y al mes ya lo tiene muy pobre, ya no te quiero ni contar 20 años, o sea, está el tatuaje. Pero lo que tú dices de los tipos de piel, y también yo creo que las pieles tienen, o sea, son pieles, a ver, esto no sé si quedará un poco como antiguo así, pero creo que sí que hay pieles que son más gruesas, a lo mejor por donde vivimos, pues por el frío, por las temperaturas y tal. No sé si, entonces, por eso decía que este chico que era muy blanco, pero la piel, o sea, yo creo que era una piel muy fuerte y entonces al final la piel es el espejo de la foto, entonces, o sea, el cristal de la foto. Entonces, si el cristal es muy grueso, a lo mejor opaca más, si el cristal se daña, pues esto es eso, ¿sabes? Y he tatuado a gente más morena de piel que los colores se ven mucho más vibrantes, mucho mejor, pero porque a lo mejor la piel para el clima es otro tipo de piel, no es tan gruesa o no es tan... y hace que se vea mejor el pigmento. Porque el pigmento, bueno, no sé si sabéis que el pigmento se queda como una especie de capa, o sea, tú podrías hacer así, clac, 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 y lo sacarías si te quedas con la piel. Sí, o sea, es curioso. O sea. Si tú te raspas, este color se ve como el primer día que me lo hicieron. Tiene ya 20 años. Pero los colores están ahí, o sea, el problema es la piel que pues va cambiando y claro. Por eso digo que es desagradecido. Sí, claro, en una pintura o tal, o a lo mejor en algo más digital o tal, pues claro, no, pero la piel es un poco desagradecida en ese aspecto. Por eso también un poco moverme de hiperrealismo a impresionismo, porque, o sea, algo por lo que siempre yo creo que no solo yo hemos luchado es porque el tatuaje fuese para toda la vida, porque es que hay veces que no es verdad que el tatuaje es para toda la vida, hay veces que el tatuaje no es para toda la vida es una mancha, porque al final el tatuaje no quedó una mancha. Entonces, lo que he luchado, lo que hemos luchado es porque el tatuaje sea para toda la vida. Y que tú sigas viendo a una distancia en la obra, el tatuaje, la pieza. Entonces, Conocí una persona que se tatuó en el dedo y las 3 veces perdió la tinta y desapareció completamente. Ya es el que la expulsaba, ¿no? La rechazaba. bueno, sí, No los se le dedos. quedó ni como cicatriz ni nada, simplemente desaparecía. Claro. Me pasó eso una vez también. ¿Ah, sí? Una persona que tatué también me vino con el como no se le había ido un poco la tinta, no estaba tatuado. Sí. Se le había dado un Sí. poquito, Yo tengo un tatuaje. Yo creo, no creo que no creo que la expulse. La cosa es que la piel de las manos es totalmente diferente a la piel de otras partes del cuerpo y precisamente tiene que ver el grosor, porque si tú te fijas, las personas que tienen tatuajes, o sea, tú aquí no podrías hacer un trabajo realista, pero sí que la gente se tatúa cosas más lineales, pero claro, con una máquina de mucha fuerza, siempre máquinas
pues con mucha fuerza o de bobinas o sí, porque al final se abre un poco la línea, pero porque es eso, son pieles muy gruesas y no es que lo rechaces, es que tú cuando tatúas aquí en el dedo, haces un tatuaje, no lo has, el pigmento no lo has puesto donde tú lo pones aquí, lo has dejado más superficial. Entonces, cuando cicatrizamos hace así, la herida va de dentro a afuera, entonces cuando se va formando la costra, el pigmento se va a ir con la costra. Pero no es que los pulse porque las manos los pulsan, no, es porque la piel es más gruesa y cuando tú lo aplicas no llega a donde tiene que estar el pigmento. Aquí sí, en otra parte del cuerpo sí. Entonces, bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo encantada. De material o de ahora o cosas que... Yo llevo 11 años o más, ¿no? 14 años, utilizando Electric Ink. A mí me han ido muy bien y de hecho, o sea, tengo la prueba de que tengo tatuajes cicatrizados de pues, 15 años y están verdaderamente bien. El negro es bueno, la gente está contenta. Por ejemplo, mi hija y Chi utilizaron otros negros y tal y luego probaron con el mío y me gusta más Electric. Pero bueno, yo qué sé, hay mogollón, ¿no? Sí, ¿no? Tampoco... Eso... pues también tú te vas a ir dando cuenta. Sí que claro, a lo mejor, claro, yo pues probando y tal, si tú no has probado, pues... Pero bueno, si yo hoy te digo Electric y luego mañana tu profesor te dice otra y pues vas a probar y al final vas a decir, ah, pues mira, me va mejor esta. Sí, o sea, yo por ejemplo nos dijeron que el negro, el Dynamic y Triple Black es como el que más negro se queda y yo ahí me he tatuado y es que tiene una que la Triple Black es negro, Negro. y de, no sé, plan negro, plan negro. Y luego, por ejemplo, también dice otro, no está tan negro. Sí. Pero sí, igual, en plan, pues eso. Sí, a veces no, todo influye, ¿eh? Sí, sí. La tinta, las agujas, la máquina, todo influye. ¿Te has autotatuado? No, yo no, nunca. Por algo, no te... Es que no lo he encontrado necesario, la verdad. Pero bueno, igual ahora. Yo siempre me lo veo. Sí, no, yo no me tatúo. Pero hace mucho que no me tatúo, ¿eh? Ya es como, no sé, me gusta, ¿eh? Y a veces digo, tal, pero es como que me gusta mucho más hacerlo y me encanta plantear el proyecto que voy a hacer y a la gente se la disfruto como si me lo... Bueno, es que en realidad yo digo, no solo es para ti, es que también es para mí el trabajo. Entonces, ya me da un poco... Te puedo hacer una pregunta, sí. Se te ven los brazos con los tatuajes. Que por cierto, es que es como que es como que está todo perfecto. Sí, pues y dices, son muy dices, antiguos. es que es muy armonioso todo. Es como, yo que ahora que estoy tatuando, me haces esto, aquí está, ¿cómo lo gestionas, rollo, para que luego pues, me parece que tengo aquí 8 pegatinas. Bueno, claro, por ejemplo, en mi estilo, que era lo que os contaba antes, cuando yo hice aquí el curso de ilustración, aprendí un montón de cosas, o sea, cómo crear un ambiente, ¿no? Y es eso, ¿sabes? Es muy importante, claro. Entonces, cuando yo planteo a lo mejor un proyecto, pues intento que no caiga las cosas así, ¿no? Que
que se sienta una composición, o sea, que te transmita algo, ¿sabes? Que no sea... Yo a veces digo que muchas veces en mis composiciones hay... yo pienso para mí, bueno, eso es el estribillo, ¿no? De la canción. El estribillo es lo que une todas las cosas. O sea, vamos a suponer, pues, de repente encontramos algo ornamental entre los retratos de los niños africanos, vamos a poner. Y pues eso es el estribillo, ¿no? Algo que lo une y... Sí, como la música. Claro, también buscar una paleta de colores para la composición va a hacer que todo fluya mejor y que se sienta ¿sabes? Que hay un ambiente y todo eso. Sí, es que eso me parece muy curioso, porque es que a veces te ves a alguien con muchos tatuajes, o sea, pues eso, igual que tú, en plan, tienes un tatuaje, pero no ves nada. Ya. En plan, y a ti, por ejemplo, te lo veo, en plan, Bueno, y los míos no son muy antiguos, ya te digo. sí, pero se Pero- ve, en plan, es como eso, en plan, aprender a gestionarlo bien. Sí, no, eso, y luego también, de eso no hemos hablado y es muy interesante, la psicología que haces con la gente, o sea, porque la gente, bueno, todavía que hay algunos que vienen y piensan que como ellos pagan, ellos dirigen la obra y yo le digo, no, hombre, no. O sea, la obra tiene que dirigirla mejor el artista. O sea, tú puedes decir lo que quieres, claro. No es que puedes, es que debes. Pero déjame a mí que con eso ya haga yo mi... Porque si buscas a un artista, pues es con un poco, o sea, con confianza, de que estás seguro, con seguridad, ¿sabes? Pero la inseguridad de la gente y el no tener claro la gente que quiere un tatuaje, que solo quiere el tatuaje, esa gente que solo quiere el tatuaje para, pues no como pieza, no como tal, esa gente te da muchos quebraderos de cabeza porque lo quieren para un poco aceptación de la urbe, ¿sabes? De la gente. Y al final no lo quieren porque quieren una pieza tuya. Al final, y eso o sea, hay que hacer mucho trabajo psicológico, ¿no? Para hacerle entender a la gente que debería de hacer eso así, ¿no? Y aparte también me parece como que es un poco respetar un poco, ¿no? Sí. O sea, es que venías a pagar, o sea, a alquilar mis manos o venías, pues hay gente que viene y dice, ay, tú, es que me han dicho que tú lo haces muy bien, que tú la llevas, pero luego, no, pero me tienes que colocar aquí eso y me tienes que poner aquí eso, ¿no? Y entonces, ¿qué venías? ¿Para alquilar las manos o qué? Es un poco, no, y bueno, claro, no solo puedes decir así, tienes que... ¿Has dado tu brazo a torcer en algún momento? Cuando... Sí, me he dado mi brazo a torcer, pero el otro día hablábamos de eso además porque, claro, te sienta mal y dices, y me encanta, sí, dar mi brazo a... Pero es como que, sí, no te lo puedo poner así porque no, yo ya lo veo, o sea, tengo eso de que yo lo veo cómo va a quedar, entonces... Te lo estoy diciendo y tal, pero no, él lo quiere así. Sí. De hecho, nosotros hemos puesto ahora en el formulario este de el consentimiento, hemos puesto que acepta el diseño tal y como está, o sea, con los cambios hechos. Lo hemos puesto porque ha habido gente que al final le he dicho, dale bien, pues entonces te pongo esto así, tal. Y han venido a la segunda sesión y me han dicho, oye, mira, que he decidido mira, que ya te dejo a ti, ya, pero ya he planteado el trabajo de una forma. Es un poco tarde, pero bueno, le digo, pero bueno, voy a intentar
¿sabes? O sea, me encanta también a veces un poco decirle, o sea, hacer el jaque mate, ¿sabes? Es decir, te lo está diciendo. Entonces, ahora hemos puesto pero claro, o sea, a mí me gusta mucho, cuando voy a empezar un trabajo, pues yo tengo 2 horas o así para presentarle el diseño. Ahora encima con todo lo que tenemos con el Procreate y todo esto, pues puedes cambiarlo, pues tal, así que se lo puedo mostrar en su brazo si quiere y tal. Pero el problema es que yo sé dónde está el problema, es que no están seguros. Pero no del tatuador que han elegido, es que no están seguros de tatuarse. Entonces, ahí yo no puedo hacer nada. Y claro, también se lo dices y ellos no lo saben, pero yo sé que es inseguridad. Y bueno, pues... Una pregunta, cuando empezaste los calcos, ¿cómo eran? ¿Era igual que ahora? O sea, a ver, la máquina está... había termocopiadoras también. Sí, lo que pasa que para realismo no valía porque las termocopiadoras de antes, bueno, son como, ¿sabes? Ahora hay como 2 tipos, puedes hacer el calco en una impresora, ¿no? Con tinta para calcos y tal, puedes hacer el calco así y te sale lo que es la foto, que es eso que estamos viendo, que yo no sé si eso para todo vale, para todo trabajo realista. Mucha gente dice, hostia, si es que si te pone la foto, pues ya seguirlo y ya está. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que al revés, yo creo que te entorpece más que te... Entonces, es por eso que antes las termocopiadoras que había eran las básicas, las que te sacan la línea, ¿sabes? Entonces para retratos no valía porque te sacaba una mancha. Entonces yo nunca utilicé termocopiadora, siempre lo hacía a mano. Pero para mi estilo, aunque hayan salido las otras, creo que es mejor hacerlo a mano. Puedes utilizar las otras en algunos momentos, pero creo que te tienes que hacerlo a mano porque al final el calco es un poco un boceto pero no es toda la para que te dé toda la referencia porque como he dicho antes, yo trabajo con veladuras, o sea, con capas y al final no me sirve de nada tener toda la información completa de la foto, ¿sabes? Porque yo no tengo que tener unas referencias y luego aparte seguir el orden. O sea, es muy importante ser organizado, ¿eh? Cuando vas... Yo, mira, un consejo que os doy para cualquier estilo y sobre todo al principio que antes de empezar el trabajo penséis los pasos que vais a llevar. O sea, ¿sabes? O sea, que digas, vale, ¿cómo voy a plantear este trabajo? Vale, pues voy a hacer la línea, voy a empezar de abajo arriba, voy a hacer la línea, voy a tal, o no, o como tiene, vamos a suponer, tiene en la parte de abajo del vestido, la voy a dejar para el final porque igual con los negros se me va a contaminar. Vale, pues voy a poner el calco de arriba, luego voy a ver la forma. O sea, pero pensar un poco cómo vas a llevar, porque sí que hay un momento que cuando hay un momento del tatuaje que ni la piel aguanta más y tú tampoco ya sabes en qué punto te encuentras, entonces es mejor hacerte un esquema antes para poderlo resolver sin problemas de dañar la piel. Así que, pues, no sé. Yo, por mi parte... Así por pura curiosidad y cotilleo, ¿cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? El primero que me hice, Sí. pues era una mariposita, muy mona. La verdad que ahora es lo más, la mariposita, porque es como... Siempre la mariposita. Sí, ¿perdón? Siempre la mariposita. Sí,
Sí, la verdad, no, y la mía es buenísima, tiene colores y todo. Y además, es que es muy guay. Y luego, pues nada, también llevo tribales, pero estos son los de los auténticos, ¿sabes? Esos son los de los 90. Pero bueno, ya te digo, no voy muy tatuada. Al final me he centrado más en tatuar y un poco menos en tatuarme. Pero tengo muchos referentes y más hoy en día de artistas que me encantan su trabajo y que- Una pregunta, cuando trabajas, ¿el voltaje siempre lo tienes en el mismo o vas cambiándotelo? El voltaje depende un poco de la máquina. Por ejemplo, yo no sé qué máquinas utilizáis vosotros. ¿Son rotativas? Sí. Sí. Inalámbricas. No, No. bueno, sí, no, son con cable. Sí. Pues es que depende de la máquina un poco. El voltaje también. Y depende de la máquina, depende del estilo, depende de muchas cosas. ¿Sabes? Porque un tío que hace línea, bueno, se tiene otro voltaje que yo, que hago sombra, o un tío que. Eso ya lo vais a ir también un poco ajustando vosotros a lo que mejor os venga, pero que yo te diga mi voltaje. Claro, tú en tu estilo rollo... En mi estilo y ahora mismo que yo tengo una máquina de esas de batería, lo pongo en 7.3 más o menos. Pero yo no tengo mucha línea, tal, la máquina tiene mucha fuerza, entonces no lo pongo muy alto. Pero yo he llegado a tener máquinas de ponerlo a 10, ¿eh? Pues es una rotativa sin cable. Sí, ahora uso una rotativa sin cable. O pregunto cuál es. Yo por informarme Sí, yo trabajo con una marca que es CZ. ¿Conocéis? Yo estoy, la verdad, muy contenta. Yo trabajé con Cheyenne y después, o sea, después de bobinas, luego tuve otras muchas que no me acuerdo de las marcas y tal, pero rotativas me refiero. Y trabajé con Cheyenne y luego probé por un amigo las de Z y la verdad que las agujas me gustan mucho. Las agujas de Z, calidad-precio, muchísimo mejor que Cheyenne. No sé si Cheyenne ha cambiado, pero vamos. No, que yo de verdad, o sea, siendo objetiva, es que las agujas son muy buenas. Y las máquinas también, la verdad. Y están muy bien de precio. Muy, muy bien. Yo creo que es una buena marca ahora mismo que funciona bien, ¿no? Pero bueno, soy de las que tiene una máquina y hasta que no vaya que tal, no la cambio. O sea, que hay tatuadores que son de cambiar mucho y tal, son bastante. Para la curación, o sea, ¿tú cómo le dices que se cura el tatuaje? Pues yo les digo que lo curen lavándolo a ver, es una herida, entonces lo que necesita es pues estar limpita, para que menos bacterias, gérmenes y tal. Entonces, lavarlo con un poquito de jabón, me da igual que sea pH neutro, tal, a ser posible que sea gel, nunca de pastilla porque deja mucho residuo la pastilla, entonces gel. Y luego no taparlo, lo del plástico jamás, o sea, eso no, yo creo, he llegado a la conclusión, pienso que eso se puso de moda en las convenciones porque sí que es verdad que yo cuando termino un trabajo le pongo plástico para que haga presión y claro, la herida deje de supurar, de sangrar, así para la foto pues no tiene tantos brillos y es más fácil. Entonces le pongo un ratito, le digo, mientras que recojo te pongo el plástico y tal. Y yo creo que es eso mismo empezaron a hacer en las convenciones, pero la gente, claro, se despistaba y se tiraba con el plástico y empezaron a creer que con el plástico era mejor, pero el plástico pues, puede ir bien, pero como vaya mal. Yo he tenido casos en el hospital y con un chico con casi una septicemia, o sea, una movida.
O sea, porque claro, eso es un caldo de cultivo. Si tú lo dejas tapado, hay gente que te dice, déjalo tapado 2 días con el plástico, estás loco. O sea, lo que necesita la herida es oxígeno, porque por eso también nos echan agua oxigenada, ¿no? Y es lo que necesita. Entonces, aire. Y si lo quieres tapar, yo mis tatuajes les digo que lo tapen con papel. Y la gente dice, pero es que se pega. Y si se pega, bueno, si se pega es mejor que si lo tienes ahí resudado y babeado, ¿sabes? O sea, es mucho mejor. Lo que necesita la herida también es un poco algo secante, ¿sabes? Por eso también les digo, si lo vas a tener al aire, que es lo mejor, que la capa de crema sea un poquito más fina, ¿sabes? ¿Y cuándo dar la crema? ¿En qué momento que empezar? 3 veces al día y bueno. Sí, cuando pues hayan pasado. Eso, yo un día termino a las 8 y le digo, bueno, ahora cuando llegues a tu casa que te vas a acostar, pues te lo quitas y te lo lavas. Otro día si termino a las 5, pues le digo, pues nada, hazte 2 horitas o tal. Es que me voy a comer con... Bueno, pues cuando llegues a tu casa te lo lavas, no pasa nada. Si tú se lo dejas bien tapadito y eso. ¿Y qué opinas de lo que hay ahora? Los plásticos. Eso es lo que yo es que pongo eso y le digo que 24 horas con mucho y ya luego ya aire y lavar y cremita. Pero ¿os referís a los la plásticos? pegatina esa Ese que se transparente. lleva y no se quita. El derma... Sí, Saniderme. que al final eso pasa lo que dices con el plástico, que se quedan ahí todos los fluidos. No, pero ese plástico es como... Ese no tiene que hacer huecos, tiene que estar Sí. totalmente... No, pero ese plástico está bien, o sea, ese plástico está bien porque eso es como piel sintética, como cuando eso viene de cuando la gente se quemaba, tal, es como una piel que te ponen, entonces esa piel aparte de eso tiene bactericidas, tiene cosas, ¿sabes?, para que te lo protegen. El único problema que yo le veo a eso es que para piezas como un brazo o a piezas así más grandes y tal, el problema es que eso se mueva y en el momento que entra aire, pues entonces ahí ya tenemos el problema, porque no se lo va a lavar. Y entonces ese es el problema. Para cosas pequeñas eso está muy bien, es como una piel sintética, eso está muy bien. Hay que saberlo poner bien y yo creo que hay que secar bastante bien el tatuaje antes de ponerlo. Y eso, pero hay que tener cuidado porque para zonas que son grandes, pues si entra aire, Bueno, depende también de alguna curva. También, o si tienes que mover el brazo. Hay mucha gente que me dice, oye, tal, es que he visto, pues mira, póntelo, ten cuidado con esto. Cuando son piezas grandes es mejor hacerlo a cachos, ¿sabes? Como con patrones, ¿sabes? Pero también con esos plásticos yo creo que hay que mirar bien las marcas, porque también conozco gente que le ha ido muy bien, ha ido a quitarlo y se ha llevado piel. Claro, yo recomiendo siempre que se lo quiten en la ducha, con el agua. Pues claro, no, luego no sé. la gente me decía, es que he tirado y yo, te claro, llevas, no sí. tienes que tirar porque es como una Claro. carita, se te queda ahí eso pegado. Entonces, claro, y luego la también ducha. hay a lo mejor estilos, pero por ejemplo el mío es un poco abrasivo, o sea, te deja la piel sensible porque como se trabaja un poco a capas, ¿sabes? No es como a lo mejor un estilo tradicional o un new school de estos que haces la línea y rellenas y ya está. Entonces, la piel un poco yo creo que se ve más afectada en este tipo de tatuajes. Entonces, cuando cicatriza, la piel que sale es muy delicada. Entonces, esos plásticos... ¿Y el tema sol en un tatuaje de fin? ¿Recién hecho? No. No pasa nada. Tienes que tener cuidado, hombre, tampoco que te quedes en casa confinado, ¿no? Pero con cuidado. Sí, y luego el tema sol, pues ya yo les digo a la gente que ya para toda la vida. Es que como que en verano no me tatúo por lo del sol, que da más el sol y... Bueno, ya lo de las piscinas y tal, eso ya cada uno. Pero como el sol, en verano no me tatúo porque claro, tiene que estar como tapado. ¿Te he escuchado eso? Que no, Bueno, vamos. no, pero si el cuidado son 10 días, son una semana y media. Si tú en esa semana y media, pues hacer vida normal. Si luego hay gente que en una semana y media se pasa el día en la piscina o están que más en invierno que en verano. Sí. No te lo hagas cuando te vas a ir de vacaciones, pero vamos. El tatuaje da igual un poco. Lo puedes hacer.
El sudor, bueno, lo de eso que la gente te pregunta, oye, ¿puedo entrenar? Pues bueno, el sudor es un poco, el sudor es muy ácido, entonces sí que te puede pues infectar un poco y cuando se infecta el tatuaje, lo que hace tu cuerpo es que quiere rechazar todo, entonces va a expulsar. Por eso cuando tenemos un área infectada las costras son más gruesas. Entonces lo que va a pasar con un tatuaje infectado es que se va a hacer más costra y era lo que hablábamos antes de la mano. Entonces, ¿qué va a hacer? La tinta se va a ir con la costra. No es que la expulse, pero bueno, sí, pero no. O sea, expulsa todo por la... Entonces, por eso, ¿sabes? Las infecciones y eso... La infección de un tatuaje suele ser por la curación, ¿no? O sea, por cómo ha curado tu tatuaje. Bueno, también se puede ser porque la aplicación no sea buena y ha dañado la piel. Pero Entonces, infección. O sea, infección. sí, o sea, vamos a ver, o sea, si tú, por ejemplo, vamos a suponer, si yo me... Bueno, un ejemplo, si a mí me araña un gato, pues a lo mejor no se me va a infectar ese arañazo, simplemente se me va a curar teniendo un poco de... No se me va... Pero si me muerde el gato y me desgarra o tal, o sea, la herida es más grande, está más abierta, entonces está más expuesta y van a entrar más bacterias, más gérmenes. Entonces, la infección está asegurada. Por eso cuando a ti te muerde o las heridas son más profundas, pues siempre te mandan antibióticos. Entonces, claro, si llega un tatuador y la piel te la machaca mucho, pues está más expuesta, entonces es más fácil que entre gérmenes, bacterias y tal, y entonces que se te haga una infección y ya pues tendrías que ponerle alguna crema antibiótica o tal, pero no solo es por la curación, sino puede ser por la aplicación también de la persona que lo ha hecho. Así que, bueno, no sé, yo creo que... En Instagram. Si tenéis alguna pregunta también me la podéis hacer por Instagram, que yo estaré encantada. ¿Cómo haces para conseguir llegar a la gente? Pues claro, Instagram es un... Bueno, eso es otra conferencia para otro y yo de invitada, o sea, no, por favor. Que si no pagas no te ve ni la mitad. Mira, eso también es una secta, como la real, no, deja, yo de Instagram... No quiero enfermarme, lo justo, ¿sabes? Yo no... Vale. No, porque lo que hablábamos antes, como lo de... A ver, entiendo que es necesario, o sea, pero que yo lo conduzca a él, no que él me conduzca a mí, ¿sabes? O sea, porque me machaca eso. Entonces, lo de las redes sociales, intento ahí cuidarme, porque esto es una locura, ¿eh? No sé. Yo siempre digo, yo le digo a la gente, digo, esto de las redes sociales debe ser como el pelo de cada uno, que cada uno tenemos un largo, digo, debe ser que tienes una cantidad de seguidores y de ahí no pasas, ¿sabes? Porque te quedas ahí y yo creo que esto es así. Pero nada, buen trabajo, intentar lo que muestres, mostrarlo bien y ya está. Pero no te vuelvas muy loco porque luego también con todo lo que vemos que muchas cosas no son verdad. Claro, todos los filtros y todas las cosas, por favor, o sea, vale que puedes, joder, claro, con todas las cosas que tenemos, puedes hacer que la foto sea más vistosa y tal, pero tío, no que hayas puesto la foto encima. Que tengo que puntualizar. En la publicación que puso Steve, han puesto un diseño mío que no es, o sea, es una foto. Entonces ellos no lo sabían y yo me di cuenta el otro día porque no... A ver, me pidieron fotos de mis trabajos y yo como estaba afuera, que estaba en Barcelona, les mandé una foto mía así que tenía en el móvil y ellos cogieron una foto de Instagram y justo han puesto una que era un diseño, que es una foto.
sea, que no es cosa mía de querer venderos la moto. Que no, que es una foto. Así que... Pero ese la has tatuado, esa foto. Sí, sí, está en la misma publicación, pero no sé por qué han elegido el diseño. Ay, bueno, os desvelo, no era mi intención. Pero no soy de intentar cuidar la foto y retocarla. Pero no, joder, es que hay cosas que de verdad, o sea, flipo y digo, madre mía. Pero hay una página muy guay no sé si la conocéis, que es como de tatuajes, de cómo los presenta el tatuador y cómo luego quedan cicatrizados. ¿La conocéis? No. Ay, es que yo no sé si voy... bueno, la voy a buscar y si estáis así interesados me escribís al Instagram, que yo estoy ahí pendiente y os la paso, ¿vale? Porque ahora mismo no sé cómo, no me acuerdo, pero es muy graciosa. Lo que pasa es que ya no la están moviendo mucho, pero tiene un montón de seguidores y todo, porque claro, es cómo lo presenta el tatuador y cómo luego es cicatrizado. Luego además algo que me parece muy curioso es como esta gente que tiene esas fotos tan impactantes y tal y tan geniales, pero luego no tienen ningún sitio donde se muestran tatuajes cicatrizados. Me parece sospechoso, ¿no? Igual a ver, no es porque, pero joder, me gustaría que la gente tuviese eso en cuenta cuando busca, porque es algo que hemos hecho tanto esfuerzo, me he esforzado tanto, ¿sabes? He sufrido tanto porque, ¿sabes? Que para que la gente, porque yo flipo, o sea, cuando alguien vea el tatuaje en las redes sociales y diga, joder, pero si es que mi tatuaje no es así. Sí, es a mí, a veces vienen y me dicen, mira, es que claro, esto me ha quedado, ¿qué tal? Digo, hombre, pero claro, yo qué sé, pues ponle que me ha quedado, es que los pelos no se ven tan marcados. Bueno, es que los pelos a veces no se tienen que ver tan marcados porque es una zona de sombra, a ver, le tengo que explicar. Y digo, joder, pues con esta gente que pone esos filtros y que son fotos y que tal, y que luego, o sea, el tío cuando se lo vea, debe de estar todo el día diciéndole, oye, mira, que Es mentira. esto es mentira. ¿Sabes? Yo no sé, yo no me arriesgaría. Pero sí, eso es un poco una pena. Pero no sé. Yo supongo que va a haber cambios en ese aspecto. Porque ya no solo en el mundo del tatuaje, o sea, en otros tal, yo no sé. El diseño gráfico pasa mucho. Sí. Se exige que se ponga el desarrollo de una imagen corporativa, porque claro, ponen el final. Claro. Sí. Y al final yo creo, en mi opinión es que a todos estos gente mentirosa en Instagram se les pilla. Claro. Porque dices tú, de repente viene, oye, en tus fotos se ve guay, en mi piel se ve joder, si a mí me dan, a veces me dan el coñazo por cosas que digo, no, hombre, yo qué sé, es que, que son, a veces que sí, a veces que digo, pues mira, pues vamos a darle ahí o tal, o el contraste, pero a veces que son chorradas que digo, madre mía. Pero, y digo, esta gente, Dios mío, ¿sabes? Se pasa más tiempo editando la foto que haciendo el trabajo, ¿sabes? El otro día me contaba un amigo en Barcelona que dice que él, los tatuadores, algunos tatuadores que tiene, él tiene un estudio en Barcelona que se llama LTV, no sé si lo conocéis. Es un estudio así de Barcelona muy conocido. Y dice, hay tatuadores que se pasan más tiempo haciendo la foto que lo que le han llevado a hacer el tatuaje. O sea, a lo mejor son tatuajes de otro tipo, ¿sabes? Sí, pues. Y se pasan más tiempo haciendo la foto y el tío está ya cansado, ponte así, la luz. Yo a veces que le digo, bueno, ya estaba, pues mira, si no me quedó, no me quedó. Es que al final lo que haces es engordar y hacer más importante algo que
si a simple vista no tienes empaque, no... Yo al final Sí, más. le trato de buscar el lado positivo y digo, mira, estas cosas de la gente de ponerle tanto filtro y tanta cosa me motiva a mí para hacerlo mejor y al final intento imitar al filtro, pero trabajando y al final digo, pues oye, mira, a mí no me va mal. Pues así. ¿Antes cómo era? En plan, antes de las redes Antes, sociales. bueno, pues antes si tenías suerte y la foto te salía, pues bien. Pero cuántos trabajos de no... Y la foto era poner fotos, ¿no? En vez de redes sociales. Claro, ponías un álbum con las fotos y pegaditas así en el álbum, como los álbumes antiguos de, no sé, de vuestras madres o así. Y las fotos, si con suerte te salía, porque tú no veías. O sea, tú tenías la cámara y ya está. Y le tirabas unas cuantas y de esas, pues, sí valía alguna. Así que... Pues bueno, chicos, yo no Una sé. última pregunta. ¿Los colores los haces tú? O sea, No, como, ¿te refieres La si yo tinta. mezclo? Sí, eso Sí. es. Los haces tú. Además, cada vez mezclo más y utilizo menos colores. Es una buena pregunta porque es un buen consejo también que intentéis. Por eso también conocer, pues eso, los colores, las mezclas como tal, todo eso muy importante porque yo cada vez en mi paleta es más reducida porque hago más mezcla, ¿sabes? Y es mejor porque encima con todas las cosas que están pasando ahora, que si los verdes y los azules, pues al final, si haces tu paleta más reducida con unos colores, ¿sabes? Los colores, pues ya vas a adelantar mucho y creo que mucho mejor. Y para la piel también, no sé. Yo por lo menos... Claro, también te guías, depende de la piel del cliente, ¿no? Dependiendo de la piel del cliente. Bueno, dependiendo de la piel del cliente, a lo mejor en mi estilo puedo buscar más la foto, porque a lo mejor que tenga unos contrastes más fuertes, o a lo mejor de la zona y tal, pero para la paleta que yo me pongo para tatuar, no, eso es con la referencia a lo que haya hecho, pues yo ya ahí elijo los colores que voy a utilizar. Así que, bueno, Perdóname, Laura. sí. Soy Patricia, soy la coordinadora de estudios. Un placer. Son las 8. Ay, chico, pues nada. Son las 8, venga, nada, se acabó. No. No, perdóname, de verdad. No. A ver, yo encantada, ¿eh? Y además que pensaba que iba a ser peor, pero luego al final me habéis ayudado mucho. Muchas gracias y bueno, espero que os haya servido. Lo que hace falta al final del todo es aplaudir. Un placer y nada, para lo que necesitéis, pues me preguntáis igual tarde, pero yo os contesto. Gracias. Muchas gracias a vosotros.